Gracias a Dios que podemos compartir. Yo estaba pensando justamente en este concepto, cómo Dios trabaja, ¿no? Y yo tuve parte de mi vida, y lo estoy grabando porque quiero compartirlo con todos, que fueron 3 años clavados en que Dios tuvo un trato muy fuerte conmigo, y que realmente fueron momentos muy fuertes, muy oscuros, pero a la vez de los más iluminados de mi vida. Por eso yo hablo de esto, ¿no? Y escribí, cuando terminó ese proceso, una reflexión que se llama 1000 noches. Y quiero leerla antes de empezar con el estudio, y quédense tranquilos que solo vamos a hacer la introducción. Yo les descuento el tiempo, ustedes saben. Dice, sí, porque algunos dicen que sigue leyendo y después le estudian, no vamos a ver. Yo sé que aguantarme a mí es todo un tema, ¿no? Dice: 1000 noches he vivido donde te disfrazaste de juez para ser mi abogado. 1000 noches donde la misericordia se vistió de juicio y la gracia de venganza. 1000 noches donde tu sanidad vino en forma de lágrimas y tu sustento disimulado de escasez. 1000 noches de soledad sin estar solo y de castigo sin enojo. 1000 noches de vencerme para hacerme vencedor y de humillarme para llevarme tan alto como nunca llegué. 1000 noches de oscuridad repleta de luz, de silencio cargado de amor, de quedarte lejos para poder acercarme más. 1000 noches, 1000 batallas, 1000 tropiezos, 1000 maneras de darme la victoria que yo nunca podía alcanzar. 1000 noches que no quería y que pedí sin saber. 1000 noches en que tus respuestas vinieron una a una para darme al final lo que tanto necesitaba. 1000 noches, 1000 quebrantos, 1000 desvelos, 1000 maneras de tomar mis letras en vida y mis discursos en verdad. 1000 lecciones sin explicaciones, 1000 enseñanzas sin lógicas, 1000 maneras de mostrarme que mi limitación es tu ventaja y mi miseria tu material para darle forma a este barro. 1000 veces de cambiar mi puño en mano alzada, mi queja en alabanza y mi ignorancia en tu sabiduría. 1000 maneras de probar mi fe para hacerla del tamaño necesario para creerte a ti, no solo en ti. 1000 noches que parecían tiempo perdido, hasta que vi al Dios que, teniendo una sola vida de hombre, de apenas 33 años, gastó 30 en el silencio, aprendiendo quebranto y sumisión. Por eso, 1000 noches no son nada para aprender a ser un poco más como tú. 1000 noches y ya nunca más seré igual, para gloria de tu nombre. 1000 noches que mañana continúan o quizás habrán terminado, me da igual. Tú eres el Dios de mis días y mis noches, aunque vengan 1000 más. Y lo sentí ahora y digo, si no lo encuentro porque no lo debo leer, pero me apareció. Así que debía leerlo. En este proceso que vemos, ¿no? Porque justo hoy vamos a empezar a estudiar la misión de los 12. Aquí empieza una nueva etapa en la vida de Jesús, y una nueva etapa sobre todo en la vida de los hombres que estaban con él. ¿Y qué sabían esos hombres a los que estaban siendo llamados? No tenían ni idea, ¿verdad? Lo primero que les dice, les doy autoridad sobre todo. Y ya pueden ir abriendo su Biblia allí en Mateo 10 si quieren. Pero a manera de introducción y tomando unos pocos minutos más, ¿quién era Pedro? ¿Quién era? Ahí vamos a estudiar los nombres de los apóstoles. Si yo les digo Tadeo, ¿qué hizo Tadeo? ¿Quién tiene una respuesta para eso? Ni saben que es un discípulo, uno de los 12. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? A veces pensamos, bueno, pero Pedro, wow, fue... Pablo recibió mucho dolor, pero... ¿verdad? Un tal de Jacobo, hijo de Zebedeo, aparece muy poco. En una parte no que hubiera querido aparecer porque, tú sabes, la mamá quería que los pusieran, tú sabes, poner a mis hijos a la derecha y a la izquierda. Fue el primer mártir de los apóstoles.
No llegó ni a ver toda la obra de los apóstoles. Fue de los primeros que mataron. El primero, no de los primeros. El primer apóstol, o sea, el primer mártir, sabemos todos, ¿verdad? ¿Quién fue? Fue Esteban. Pero el primer mártir apóstol fue Jacobo. ¿Qué hizo Jacobo? No estoy hablando de Jacobo, el hermano del Señor, que no era apóstol, ese es otro que escribió la epístola. ¿Verdad? Estoy hablando del discípulo, que no hizo nada significativo más que ser apóstol. Tadeo no sabemos de nada de él. De Tomás lo único que sabemos es que dudaba. Y de Judas ni queremos saber mucho, ¿verdad? Entonces hay algunos discípulos que es cierto, tuvieron mucho sufrimiento, pero una gran trayectoria. De otros lo único que vamos a saber es el nombre. Y a veces una aparición. Y alguna suposición, ¿verdad? Cuando nos acercamos a esa verdad y a ese entendimiento, ¿verdad? Y yo siempre he hablado aquí del tema de Juan el Bautista, ¿no? Que por denunciar el pecado, el adulterio horroroso de un rey, le cortaron la cabeza. By the way, la pregunta sobre el adulterio que le hicieron a Jesús se lo hicieron en la misma tierra donde Juan había perdido su cabeza. Porque por eso lo tentaban. Dice, a ver, habla del adulterio acá, a ver qué decís. ¿Para qué? Porque querían destruir a Jesús. Ese es su tema para otro, ya llegaremos ahí. Sin embargo, una de las cosas maravillosas que nosotros vemos y que no terminamos de entender es el tema del privilegio que Dios nos da y de la manera en que Dios, en su misericordia, trata con nosotros para darnos la oportunidad de vivir para Él, de vivir para su gloria. Claro que en términos humanos, cuando escuchamos esa frase, nos sugiere a nosotros egocentrismo. Dios nos creó para Él, para Jesús, pero qué egocentrismo, para su gloria. Fuimos criados para alabarle, pero entonces el tipo es un ególatra. Porque nosotros no podemos filtrar todas esas cosas sin la característica humana de lo que hacemos para nosotros. ¿Verdad? Pero la obra de Dios se parecería más, y permítame usar analogía, a un rico que sabe que es rico, pero que no le importa tanto su riqueza si no la disfrutan otros. Entonces invita a la gente, no para que la gente sepa cuánto tiene como la mayoría de las fiestas sociales. Es el rico que lo forzó a entrar a los que no le podían dar nada, a los que no le daban publicidad, porque no podía pensar en la idea de que esos pobres vivieran pobres cuando él tenía dinero suficiente para todos. Esa es la razón por la cual Dios quiere que vivamos para su gloria. No es por causa de que Él necesite nuestra alabanza, porque si no su ego se baja en alimentación. Es porque Dios sabe que tú necesitas disfrutar de la gloria de Dios, porque tú eres el pobre que pudiera vivir rico si lo conoces. De hecho, esa es la analogía que el apóstol Pablo usa o hace cuando dice que en su pobreza somos todos enriquecidos. El capítulo 10, que habla de la elección de los 12, que cronológicamente, según Lucas y Marcos, que sabemos que es Pedro, pudiera haber sido antes, las evidencias apuntan mucho más a que no fue en esta exacta época en cuanto a cronología. Es muy probable que Jesús hubiera elegido a los 12 antes de incluso el sermón de la montaña, pero eran simplemente un grupo de gente que estaba sentado igual que los otros, aunque Jesús les había dicho, síganme, ¿verdad? Y vamos a encontrar algunos nombres. Por ejemplo, yo pensaba en el que vemos como Bartolomé, ¿no? Que no sabemos ni quién es, que en otros evangelios aparece con el nombre de Natanael. Ustedes lo habrán leído, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando creo que fue Felipe que llegó y le dijo a Natanael, encontré al Mesías? Y cuando viene Natanael, dice, he aquí un hebreo en quien no hay engaño, ¿se acuerdan? Y Dios lo usa, y es tremendo porque él era un celote, ¿no? Y vemos todo lo que eso significaba, que hasta se había ido en armas contra Roma para defender a su pueblo. No en el caso de él tenemos ninguna evidencia, pero sí de los que participaban de eso. Y lo tremendo de todo eso es que fue gente a las que Dios llamó, pero Dios no estuvo concentrado en su protagonismo terrenal, de que fuera público o reconocido, sino que estos hombres entendieron que el precio de seguir a Jesús valía la pena cualquier cosa,
No hay una sola evidencia después de la venida del Espíritu Santo de una lucha de poder. La lucha de poder se dieron antes cuando no lo entendían. Pero una vez que entendieron, que vieron el sacrificio de Cristo, que vieron la transformación que Jesús hizo, la misión de cada uno quedó resumida y el propósito de cada uno quedó establecido simplemente con el mero hecho de haber sido llamados y de haber sido considerados por Dios para hacer una obra tan maravillosa. Y vamos a ver que Jesús los envía y lo primero que hace les muestra la autoridad y la posición que tienen en Él. Y en el envío de Jesús está, esto lo vamos a ver detalladamente, ¿no? Porque el capítulo 10 empieza escribiendo Mateo que él llamando a los 12, lo primero que dice es que le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y hay una razón para eso, que al ser malentendido con relación a esta demonología que ve, ustedes saben, hay que hacer esto, y que hay que dar 30 vueltas, y que hay todo eso que hemos inventado nosotros, que la Biblia nunca lo dijo. Pero la verdad aquí era que Jesús estaba dándoles una autoridad, pero al mismo tiempo que le dice, les dio autoridad sobre la fuerza de Satanás, y lo hablamos el lunes en la reunión de hombres del estudio de teología, lo hablamos de la aparente incoherencia que hay en la autoridad absoluta que tiene el cristiano sobre el mal y la exposición absoluta que tiene el cristiano al mal. En el mismo capítulo 10 ustedes van a encontrar que Jesús dice, ustedes van a ser entregados, van a ser esto. Entonces dice, pero ven acá, tú me das autoridad sobre los espíritus inmundos y resulta que me van a agarrar cualquier loco y me va a hacer pomada. Y en esa vulnerabilidad, pero grandeza o fuerza que Jesús los da, nos vamos a sumergir en estos días estudiando este capítulo 10 y sobre todo los dos primeros pasajes, o por lo menos en la mayoría de nuestras Biblias están divididos, los 12, y se toma el trabajo Mateo de decir quiénes eran y obviamente su nombre está incluido en eso. Y después, inmediatamente, en la mayoría de las Biblias está misión de los 12. Y como parte de esa misión, recuerden que esto no está dividido. Ustedes tienen primero la misión. Y ahí les explica, les habla, miren, esta es la misión, entiendan a qué van, cuál es el propósito. Les da detalles muy interesantes, como por ejemplo, quedarse en la casa donde nos inviten, cómo actuar con esa gente. O sea, Jesús quiere asegurarse que la misión sea cumplida. Pero en el mismo discurso, ustedes ven que no hay diferencias. Algunos han atribuido, algunos estudiosos dicen, no puede ser el mismo discurso porque Jesús está hablando de cosas futuras. Esos discípulos cuando salieron la primera vez, no les pasó todo lo que venía. ¿Verdad? Que Jesús después les empieza a decir, y quédense tranquilos que después vamos a hacer esto con detalle. Los van a entregar ante gobernantes. En la primera salida de las 12 no los entregaron a ningún gobernante, no les pasó nada. Entonces algunos dicen que Mateo recopiló cosas presentes y futuras y las metió. Pero esa evidencia en realidad se escapa a la pureza del texto, porque no es la primera vez que Jesús incluye cosas futuras y presentes, porque en su perspectiva Él está enseñando la realidad del llamamiento en toda su comprensión. Tanto que cuando enseñó del sermón de la bienaventuranza habló hasta del final, del día del juicio, de llegar delante de Él. Entonces, en ningún sentido esto pretende ser separado una cosa a la otra. Jesús los está preparando no solo para el momento, sino les está dando cosas que les van a servir para el resto y a nosotros también. Y créanme, en este sumergirnos a la misión de los 12, recuerden que esta misión se trasladó no solo a los 12, sino a todos los que vinimos después de Él. Y Jesús lo aclara y lo afirma en la gran comisión cuando dice, esto tiene que ser pasado de los que vienen y los que vienen se los pasan a los que vienen. Y eso tiene que ver con la misión, la autoridad y el precio. ¿Ok? Y vamos a estar trabajando estas cosas y vamos a entender algunas verdades maravillosas. De hecho, el mero hecho de que muchos de estos hombres sean mencionados en este pasaje, quizás una vez más en toda la Escritura, hay algunos de ellos que no van a recibir otra mención. Y sin embargo, no existe una separación en cuanto a importancia o protagonismo. Y quiero después introducirme un poquito en ese concepto, un poquito más detallado. Les pido por favor que leamos esto. Y quiero que se vayan en esta mañana con la seguridad, con la confianza. Gran parte de lo que vamos a aprender aquí, es esa aparente
separación entre la posición que acaba de leer Daniel para todos nosotros, esa verdad absoluta de quiénes somos en Él, que es incorruptible por la eternidad, a la renuncia, a la entrega y a la exposición al sufrimiento que la misión también tiene, y cómo Dios con las dos verdades produce en nosotros gente que lo honra y que lo sirve. Amén. Quiera Dios que todos nos vayamos hoy, a pesar de lo que hemos sabido, de las noticias, con confianza. Que se vaya con nosotros la frase de: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. ¿Oramos? Bendito Dios, te damos muchas gracias esta mañana por tu presencia y gracias por ministrarnos, gracias por la libertad que podemos tener en un ambiente como este. Entre todo lo que ha pasado hoy, cada canción, cada reflexión, cada verdad leída de tu palabra y cada declaración, nos has ministrado. Y quiero pedirte que nos ayudes a vivir en confianza, a vivir en la certeza de que cuando tus obras nos escandalizan y nos preocupan y nos duelen y nos generan preguntas que no encuentran respuesta en el momento ni explicación lógica, tú nos has mostrado a lo largo de la historia que tienes pensamientos de paz y que tú nos amas y que podemos confiar, como lo hemos cantado 1000 veces, en tu corazón, en tu amor. Podemos confiar en ti, de que tienes pensamientos de paz. Ayúdanos a tener esto tan presente que con quien nos crucemos también podamos ministrar esta verdad. Y mientras nos introducimos en un nuevo pasaje de tu palabra bendita y en una historia tan significativa que nos toca tan de cerca porque nosotros somos los discípulos de hoy, los enviados de hoy, que podamos aprender, crecer y cumplir la misión por la cual nos llamaste. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que tengamos